en realidad milagroso. De hecho, está extraído de una página bastante importante, en este caso de catholic.net. Ellos atribuyen estos puntos. Y dicen, primero, que el hecho caiga bajo el dominio de los sentidos. Segundo, que el hecho supere las fuerzas de cualquier agente creado. Y tercero, que reconozca a Dios por autor. Fran González, ¿qué opinas, compañero? Bueno, es el punto de vista de una página católica, ¿no? Tú lo has mencionado. Claro, es que estaríamos hablando toda la noche de milagros y quizá no llegaríamos a ninguna conclusión ni siquiera de lo que es un milagro, ¿no? El milagro de la vida, ¿no? Simplemente el nacer, ejemplo, hay quien lo considera un milagro, ¿no? Lo vuelvo a decir, no lo sé, no sé realmente qué es lo que influye para que algo consideremos que sea milagroso no. Mira, yo sí también te voy a contar una historia personal. Es de mi hijo pequeño. Cuéntame, ¿vale? Mi hijo pequeño, cuando nació, en las 48 horas primeras de vida tuvo 4 infartos. ¿Vale? O sea, 4 paradas cardíacas. No os voy a explicar la odisea de su nacimiento porque sería muy largo. Los médicos lo que nos decían era que como mucho vegetal, ¿vale? Y recuerdo que tenía un médico que era vecino mío y me decía, mira, tu hijo tiene una asimetría cerebral, cuando se le pase la inflamación ya veremos qué pasa. Pues bueno, ya veremos qué pasa, mi hijo tiene novia, mi hijo corre, tiene una vida normal y aquello él ni siquiera lo recuerda, ¿no? Uh-huh. Para muchas personas aquello fue un milagro. Claro. Para mí, pues no lo sé. Bueno, yo creo que en ese momento tú deseabas con todas tus fuerzas que todo aquello que estaba sucediendo acabara de la mejor manera posible. Sí, yo creo que al final los que obramos los milagros somos nosotros mismos. Bueno, sí, pero yo creo que también se tiende a dar una connotación, no iba a decir negativa, pero a lo mejor no negativa, sino, vamos a decirlo así, como poco adulta o poco racional, ¿no? El atribuirlo, bueno, no sabemos a qué. Si puede ser que haya, bueno, pues una serie de factores que se unen, bueno, el azar, bueno, pues no sé, es que no se puede explicar. Y la fe, a lo mejor, claro, vista desde el punto de vista de las personas que no están, de alguna manera, sufriendo o padeciendo el milagro, sino que desean que ese milagro se produzca también. Uh-huh. Porque lo que está comentando Fran, supongo que su hijo tan pequeño, por ejemplo, poniendo el caso, él fe cero, no podía tener fe, no había. Pero a lo mejor, bueno, por las personas que había alrededor, no digo Fran, pero a lo mejor no tampoco, pero a lo mejor las personas que tenían alrededor, pues tienen que tener esa fe. Y eso, bueno, eso obra en favor del milagro. Eso también es una de las cosas. Es decir, también, que el deseo de otros de bien a lo mejor el deseo de uno hacia de otro puede también deseo, no que pueda crear, en este caso, milagro también. Ese milagro, ¿no? Es maravilloso. A ver, accidentes de tráfico, por ejemplo, también. Pero fíjate, Miki. Uh-huh. No, sí. Sí, comento. Fíjate, Miki, que eso que dices, claro, o sea, yo lógicamente, pues no me fui a rezar. Dice que a Dios no se le acude en momentos angustias, y yo que de creyente tengo poco, evidentemente sería muy hipócrita por mi parte haberlo hecho. Pero mira, tenía unos amigos que no pertenecían a la religión católica, sino eran otros amigos de otra rama cristiana, que siempre me decían que Dios no obra milagros en la tierra, pero que a veces puede encender esa lucecita a los médicos para que actúen de la manera adecuada. Me quedé con aquello, fíjate. Bonito concepto, también. Mira, hay una pregunta que lanza en este caso Fernando Sebastián a través de Spreaker, que dice: hay que preguntarse si los milagros se relacionan con el destino de una persona. Claro, que también eso es otra. Si tenemos que partir de la base de si el destino, es que eso es otro tema también muy importante. El destino, maravilloso. Si está escrito, no está escrito, vamos, ya tenemos un punto y un final desde el principio, sabemos cómo va a acabar. O no, esto se va construyendo y bueno, pues te va a llevar a un sitio. Algún día deberíamos debatir sobre el destino. Si está escrito o no está escrito. Pero yo creo que sí, que a veces también había que preguntarse esto que comenta Fernando Sebastián. Sí, correcto. Misael, ¿qué opinas tú? Lo de que, bueno, pues los milagros se puedan relacionar con el destino de una persona, compañero. Bueno, en mi opinión, los milagros son intervención, ¿eh? El destino de una persona yo creo que lo rige cada uno, porque cada uno tenemos la libertad de... Pero al final no crees que esté escrito, Misael, ¿tú? No. Lo único que está escrito es cuando nacemos, que no lo elegimos nosotros.
Y no es que esté escrito divinamente, sino está escrito por nuestros padres, que son los que deciden tenernos o no. En general, hay veces que no, pero... Fíjate, yo ahí disiento de ti, y eso ya te digo que nos llevaría otro programa para hablar del tema, ¿no? Claro, pero yo, este tema, yo soy como... Fíjate, a lo mejor puede resultar paradójico, siendo tan conspiranoico y demás, que yo creo que somos como un CD o como un DVD, me da igual, si que podemos ponerlo ya un poco más moderno y más, y que está todo ya contenido ahí dentro. Claro, pero hablabais de la fe, por ejemplo, o de la insistencia de la gente, a lo mejor de provocar esos milagros o esas ganas de que se provoque esa obra en otras personas. Para eso también, por ejemplo, yo no sé si Fran, en el caso, me alegro, se lo he dicho por vía interna, me alegro muchísimo por su hijo y por ellos. Me gustaría a lo mejor preguntarle a Fran si en otro ámbito de gente que conoce, pues tiene personas creyentes, porque también dentro de los milagros está la oración, es decir, la oración de otras personas. Es decir, cuando otra persona lo pasa mal y tal, y tú rezas y oras por esa persona, de esa manera también la Iglesia permite que existen los milagros. A partir de la oración, pues Dios actúa, ¿no? Y eso es una manera que tiene la Iglesia también de atribuir milagros. Estamos de acuerdo que por intervención directa divina, pues no, yo ya lo he dicho, ¿no? Para milagro Jesucristo, pero sí que por oración o aspectos similares a través de la Iglesia o del catolicismo, pues sí que pueden existir esos milagros. Ana González. Sí, pero entonces... bueno, Silvia, por favor. Perdón. Claro, perdón, sí, pero entonces, claro, a mí me surge una duda, porque ¿cuánta gente pide y cuánta gente ora con fe y con desesperación? Y la mayoría, seguramente. Y sin embargo, los milagros o los sucesos milagrosos, si lo queremos llamar así, son muy puntuales. Claro, si no todo el mundo creería, ¿no? Claro. Tú si ves, pues crees, ¿no? Pero ahí no está la base de lo que en lo referente a milagros la Iglesia te quiere enseñar. Si no todo el mundo creería. Pero entonces a lo mejor una masa crítica también, a lo mejor una masa crítica, a lo mejor. Pero entonces hay unos que son merecedores del milagro y otros que no son merecedores. No hablo de merecedores a partir de los ojos de Dios. Hablas de merecedor a través de tu historia y de lo que tú haces con tu vida. Luego depende de si se obra o no se obra, o del destino, bueno, no el destino, sino de la historia que tú tienes que cumplir en el mundo. Pero no es algo que te toque o no te toque porque tú merezcas o no merezcas realmente a los ojos de Dios. A los ojos de Dios todo el mundo es igual en ese aspecto. La pregunta es por qué unos sí y otros no. Claro, yo aquí sí que, no sé, mira, es lo que comentaba Silvia antes, ¿no? Y a veces puede ser que una persona pues rece mucho por un familiar, por quien sea, y fijaros que a veces la religión también es un consuelo, ¿no? Porque cuando esa persona se muere, pues es muy fácil, ha sido la voluntad de Dios. Y si se salva, ha sido un milagro de Dios. Claro, al final atribuimos a Dios tanto la muerte como la vida. Pero sí que os puedo decir, que yo he visto a personas de estas que solo ponen velas, de estos que solamente dicen que rezan a, ¿cómo es? Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Uh-huh. Y han tenido una curación y la han atribuido a Dios, lógicamente luego se han olvidado de Dios, y otros que han sido muy, muy, muy creyentes, han puesto toda su fe en el milagro y el milagro no ha ocurrido. Entonces eso hace que dices, bueno, a ver, la Iglesia o Dios, ¿qué interés tiene en salvar a este que le pone la vela hoy pero que mañana se va a olvidar y a este otro no? Es un poco incomprensible. Bueno, yo también creo, Frank, que a lo mejor también tiene un poco la intencionalidad de la persona que pone la vela, como dices tú, y no cree, y la persona que, bueno, pues está toda la vida poniendo velas y demás, y bueno, le pasa lo que le pasa, ¿no? Porque a lo mejor la persona que pone vela también tiene el temor, y a lo mejor ese temor también, de alguna manera no es del todo, está creyendo en aquello que está deseando. No sé me explico. Y la otra persona, a lo mejor, partiendo de la base de que a lo mejor no cree y demás, pero a lo mejor en ese momento puntual que estamos pidiendo, sí que pone toda su fe en que va a funcionar, ¿no? Todo el deseo, y sí que tiene todo, y no cree que vaya a pasar lo contrario, sino el creyente cree en el milagro, pero en realidad
no cree en su sanación, mientras que el que no cree hace, en este caso que tú comentas, pues estamos poniendo un ejemplo, pues un ejemplo como puede haber tantos otros, pues el que no cree, en ese caso pone la vela y confía fervientemente y tiene fe en que va a sanar. No sé, es un planteamiento también interesante, ¿no, Misael? En este caso, también la química puede tener algo que ver, ¿no? En todo esto, compañero, no sé, ¿hasta qué punto? Sí, mira, hay una historia en la Biblia que lo cuenta de una manera bastante, bueno, para que me entendáis en lo que estamos hablando, ¿no? Habla de un fariseo que sube al monte a orar y le dice: Señor, yo soy muy bueno porque soy fariseo, soy creyente y tal, cólmame de bienes y bendíceme porque soy muy bueno y practico tu ley y tal. Y por el otro lado de la montaña sube un recaudador de impuestos que en aquellos tiempos estaban obligados a cobrar a los pobres y tal, y es decir, a recaudar pues todo el dinero que podían, pero él lo que dice es: Señor Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Es decir, comparemos es decir, la visión de uno y de otro. Pues esto es lo mismo. O sea, a la hora de que hemos hablado de encender velitas o de que si Dios yo te rezo, pues tienes que obrar el milagro porque te estoy rezando, y si no, pues eres un arbitrario, pues la cosa no va así. Es decir, para la Iglesia, la historia de cada uno trasciende y pasa, pues a la hora de la humildad que tengas tú en hacer las cosas. Yo voy a poner un ejemplo. Milagros, lo que no puede pasar es que sean como palomitas. Voy a poner un ejemplo, me vais a permitir, perdonadme que igual tenga que recurrir un poco al ámbito del deporte, pero bueno, lógicamente, pues este suceso sucedió en el ámbito del deporte. Avión en el que viajaban los jugadores del fútbol del Chapecoense. Ya sabéis, este equipo de fútbol, todos los que viajaban en el avión murieron, exceptuando creo que fueron 3 personas. Y la gran mayoría de los que quedaron vivos se culpaban, porque decían: ¿por qué ellos vivos? Perdón, ¿por qué ellos han muerto y nosotros estamos vivos? Y la pregunta que se hace uno es: ¿por qué todos esos murieron y esos 3 quedaron vivos? La verdad es que si uno se pone a pensarlo fríamente, lo analiza, por mucho, Frank, que intentemos buscarle una explicación, yo no sé hasta qué punto podemos atribuirlo simplemente a una decisión divina, casualidad, la ciencia, no sé, es que sinceramente a mí ahora mismo ahí es donde se me escapa, ¿no? Porque lo que es atribuir al cuerpo humano sí que lo podemos atribuir a la química, al propio laboratorio que es el propio cuerpo humano. Pero ¿y cuando sucede algo así, Fran, compañero? ¿Qué me puedes decir? Pues cuando sucede algo así, yo lo atribuyo a la casualidad. Simplemente. Pero igual, ¿existe la casualidad, Fran, en este universo en el que vivimos? Pues yo creo que sí. La casualidad o la causalidad, ¿no? Sí, pero la causalidad es causa-efecto. La casualidad de que se caiga un avión y que todos mueran exceptuando a 3... Casualidad me parece, bueno, no sé. Pero coméntame, por favor, Fran, ibas a comentar. Perdona que te haya interrumpido. Igual como diría Fernando, ¿no? Igual es el destino. Pero fíjate que nos hemos ido un poco por milagros de la religión católica, ¿no? Pero hay otros. Mira, por ejemplo, hace unos años se investigó a un señor, a un yogi, Prahlad Jani, que tenía 83 años, y este señor afirmaba que llevaba 70 días sin ingerir ningún tipo de alimentos ni beber agua. Estuvo bajo supervisión científica y durante el tiempo que estuvo, evidentemente el hombre ni comió ni bebió. ¿Es un milagro? Es que es lo que digo, la química del cuerpo, ahí es donde realmente se nos escapa. Yo cuando, y perdonadme que quizás me vaya a milagros más extremos, o sea, cosas más extremas. Por ejemplo, lo de estos 3 chicos que se salvan del avión del Chapecoense es un milagro. Perdonadme, lo tengo que decir así. Y es un hecho más que... Pero bueno, personas, como bien ha dicho Miki Nieto, que caen por un barranco y salen vivos. Inclusive conozco casos de accidentes de personas que el coche ha volcado y que han salido ilesos totalmente. Y tú dices, bueno, cualquier persona en una situación similar hubiera fallecido. Y claro, ahí es donde, Silvia, uno empieza a decir, bueno, ¿qué o cuáles son los motivos, lo que puede generar que algo se pueda considerar un milagro? Sobre todo cuando hablamos de casos de esta
espectacularidad. Eso provocó, Silvia, que cuando he puesto el caso del Chapecoense encima de la mesa, pues se te habrá puesto la piel de gallina, ¿no, compañera? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Por una parte, lo que decía Fran del Yogi, no sé, puede que este hombre tuviera tal fuerza interior que haya conseguido trascender de las